Una fotografía olvidada, una verdad enterrada y una historia que ha estado buscando su voz durante años. Cuando Clara tropieza con una vieja imagen desvaída, no solo está confrontada por su propio orgullo y vergüenza, sino por una verdad escalofriante, una verdad que ha sido oculta como una regalía, pero ahora su voz está a punto de ser escuchada. ¿Estás listo para desentrañar la capa de esta historia? Para abrir los ojos, era el tipo de tarde que no pasaba simplemente, sino que parecía derivarse, suspendida en una quietud demasiado perfecta para durar, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Una tarde pesada con el aroma de las lilas y el silencio de los secretos aún no hablados, en el tranquilo pueblo inglés de St. Elora's Hollow, dentro de una modesta pero elegante cabaña escondida detrás de un velo de viñolas y enredaderas de rosa, Elsbeth Haythorne, envuelta en su exclusivo chal de lavanda, su cabello plateado enrollado en una falla impecable y sus ojos brillaban con la tranquila alerta de una mente que no se perdió nada, estaba frente a su vieja amiga Alvera Kent, una mujer de discurso fluido y manos delicadas, sentada en una mesa con la porcelana fina de la señora Penley. Su charla serpenteó desde los eventos de la iglesia y los tizones de flores hasta los curiosos hábitos del nuevo houseboy de la señora Penley, pero bajo su cómoda charla, tarareaba algo más tranquilo, más profundo. Se agitó débilmente cuando Elsbeth alcanzó la copia plegada de la crónica Elora al lado de la tetera, escaneándola no para los titulares, sino para esos fragmentos pequeños y fáciles de perder en los que la verdad a menudo se escondía a la vista. La propiedad del coronel Raymond Ashcroft se subastará el próximo mes, murmuró, su dedo descansando en la columna como una marca en un libro que sabía que volvería a visitar. Las cejas de la señora Kent se levantaron, la memoria encendida. Ashgrove Hale, dijo. El solitario, no era él. Elsbeth asintió, aunque un parpadeo cruzó su expresión, porque recordó algo extraño sobre ese obituario, algo que no se sentó bien. 2 días después, tras las oraciones de la mañana, Alvera regresó con un sobre azul pálido, agarrado como un secreto en su mano. Es de Clara, susurró, sin aliento. Mi sobrina, no hemos hablado en años, no correctamente. Hubo problemas después del ahogamiento de su madre. Elsbeth la invitó a pasar, elaboró el té fresco y se sentó a su lado mientras Alvera leía la carta en voz alta. La voz temblaba. Querida tía, comenzó, sé que ha pasado mucho tiempo, pero ha sucedido algo. En la venta de la finca Ashcroft, encontré una caja de fotografías antiguas. Una en particular me llamó la atención, un retrato familiar ordinario tomado en el jardín. Todos posaron y sonrieron, pero en la ventana del piso superior, hay una mujer. Ella no es parte del grupo, está mirando directamente a la lente de la cámara. Tía, creo que es mi madre, y la foto está fechada casi 2 años después de que supuestamente se ahogó. Hubo un silencio estirado como un hilo, hasta que Elsbeth finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro, más para sí misma que para su invitada. La mujer en la ventana, repitió. Nunca son los sujetos que estamos destinados a ver los que dicen la verdad, siempre son los ocultos en los bordes, los que nadie notó. Alvera agarró la carta, sus nudillos blancos, pero la muerte de su madre fue considerada accidental, cayó al río cerca del puente Glenmore, el caso estaba cerrado. Elsbeth giró los ojos hacia la ventana, mirando el jardín donde los gorriones revoloteaban en los setos, pero su mente se estaba alejando en otra parte, en las sombras, en ecos de una historia que no coincidía con su final. La memoria se desvanece, Alvera dijo lentamente, pero la verdad no. El viento susurró entonces, susurrando las cortinas, llevando consigo no solo el aroma de la primavera, sino el más leve frío,
como el aliento de algo olvidado, ahora despierto. La tarde había comenzado su lento descenso al crepúsculo, lanzando largas rayas de ámbar a través de las cortinas de encaje de la sala de estar, bañando el papel tapiz desteñido y los accesorios de latón pulidos en un brillo cálido pero inquieto, que parecía aferrarse al silencio entre las dos mujeres como un velo. Evelyn Harrow se levantó con una deliberación que traicionaba la tormenta de pensamientos detrás de su exterior compuesto, y cruzó los crujientes pisos hacia una vieja oficina de nogal, escondida discretamente debajo de la ventana de la bordía. Este mueble sin pretensiones, que se usaba suavemente tras décadas de uso, contenía el desorden de una vida silenciosa y extraordinaria, recortes de periódicos, avisos de obituarios amarillentos, correspondencia atada con cinta deshilachada, recibos olvidados con marcas crípticas y fotografías en sepia que temblaban en el borde de la memoria y el mito. Evelyn siempre había confiado en su formidable recuerdo, pero sabía el poder de la palabra impresa, de la prueba física, nunca se olvidaba bajo presión. Su voz era suave, casi perdida en el silencio de la habitación, mientras murmuraba para sí misma: Amelia ve con los ojos de alguien entrenado para notar ausencia, no solo presencia. Había sido Amelia, la única hija de su difunta amiga, quien había escrito la carta, una que crujió con miedo reprimido bajo el fraseo educado, describiendo una fotografía descubierta, mientras archivaba los restos de la finca de Langford, una tarea de rutina, hasta que la vio un jardín sin cuidado de un verano distante, con invitados vestidos con elegancia eduardiana, pero allí, en la ventana superior del ala este, oscurecida detrás de las cortinas de gasa, una sombra estaba mirando, una mujer, pálida, fuera de lugar, y más inquietante que la cara, que tenía un parecido inquietante con Serena Langford, presunta ahogada 20 años antes. Era el broche fijado perfectamente en el cuello de la figura, una herencia de diseño raro, una floración de iris forjada en filigrana plateada con granos azules en su centro, que se creía perdida en el naufragio de los inundadores. La noche de Serena. La fecha ahora revoloteaba al borde de la contradicción. La expresión de Evelyn permaneció ilegible, pero las piezas ya habían comenzado a encajar en su lugar detrás de sus ojos. Tales elementos, murmuró, no reaparecen por casualidad. O alguien los mantuvo ocultos, o alguien se ha estado escondiendo a la vista. Afuera, el viento agitó los cerezos, enviando pétalos a la deriva como advertencias suaves del pasado. Esa noche, Evelyn se preparó en silencio para un viaje, seleccionando un sombrero sensato, un maletín compacto, y repasando un cuaderno ya lleno de observaciones tranquilas de toda una vida viendo a través del engaño. 2 mañanas más tarde, desembarcó en Blackmere Heath, un pueblo sin tocar por la urgencia, donde la hiedra trepaba sobre muros de piedra como secretos en movimiento lento, y el aire parecía lleno del pasado. Amelia la recibió con una sonrisa vacilante, alta y tensa, con ojos marcados por noches inquietas. Su intercambio fue breve pero pesado. Algo está mal, susurró Amelia mientras conducían hacia Langford Manor. Nadie me cree, pero sé lo que vi, y necesitaba a alguien que no se estremezca en las sombras. Evelyn simplemente asintió, su voz gentil pero firme. Entonces los perseguiremos hasta que nos digan qué son. Langford Manor se paró como una bestia dormida, grandiosa pero retirada. Sus pasillos resonaron con el silencio de los pasos olvidados. Se instalaron en el estudio temporal de Amelia, un espacio estrecho pero ordenado sobre la cabaña del jardinero, sus paredes empapeladas con sábanas de contacto y negativos fijados. Juntos, vertieron fotografías, algunas granjas, algunas caras afiladas y catalogadas, posturas y fondos. Fue en la tercera bandeja que la encontraron nuevamente la misma escena del jardín, los mismos invitados con sombreros emplumados y zapatos pulidos,
pero la figura en la ventana ahora parecía más definida, sus características agudas, sin pestañear e inconfundibles. El broche atrapó la luz como si hubiera estado esperando que alguien lo recordara. «¿Y esto?», dijo Evelyn, los ojos estrechándose, no estaba destinado a ser notado. Pero Amelia había encontrado más. Una segunda imagen, tomada unos momentos después, mostró la misma ventana, la cortina corrida, pero la mujer se había ido, no movida, desaparecida, como si la casa en sí la hubiera tragado. Los dedos de Evelyn se cernían sobre la foto, el corazón estable pero sus instintos fuertes. «No estamos lidiando con la mera memoria», dijo en voz baja. «Estamos lidiando con algo sin resolver, algo que nunca se fue». En la esquina de la habitación, un escalofrío frío cepilló la columna vertebral de Evelyn, y por un momento, el aire se sintió cargado de algo invisible. En algún lugar profundo dentro de Langford Manor, un viejo tablero gimió bajo ningún peso aparente, y afuera, los cuervos comenzaron a reunirse en los setos, silenciosos y quietos. Evelyn no miró hacia otro lado de la fotografía. «Esto no es solo una inquietud de los ojos», susurró. «Esto es una inquietud de la verdad, y ha estado esperando mucho tiempo para ser escuchado». La luz de la tarde corrió a través de las viejas ventanas de Holloway House, lanzando fragmentos fracturados de ámbar y carmesí al piso polvoriento, mientras la voz de Marianne Holloway temblaba ligeramente rompiendo el silencio. «Allí», señaló, su dedo temblando ligeramente hacia la esquina superior izquierda de la fotografía clavada debajo de una hoja de vidrio en la mesa. «¿La ves? La mujer en la ventana». El inspector Edith Ellery, sus ojos afilados nunca perdieron el enfoque a pesar de los años, se inclinó, examinando la imagen cuidadosamente. Era una foto desvaída, los bordes que se curvaban con la edad, y la cara de la mujer, pálida, casi fantasmal, como si estuviera sumergida en algún sueño olvidado, salió del vaso. Pero no fue la expresión lánguida o las características nebulosas las que golpearon a Edith. Era la forma en que la mirada de la mujer parecía fija, no en la idílica fiesta del jardín que tenía lugar a continuación, sino directamente a la cámara misma, como si hubiera estado esperando, anticipando el momento en que ella sería capturada. Sin mirada accidental, «Esto no es solo un truco del vidrio», dijo Edith, su voz tranquila pero llena de sospecha. Ella sabía exactamente dónde mirar. El aliento de Marianne atrapó en su garganta. Esa es mi tía Eleanor. Pero esta foto fue tomada en 1905. Eleanor se ahogó en el lago en 1901. Solo era una niña, pero la recuerdo bien. Tenía la misma cara, los mismos ojos. Las palabras parecían colgar en el aire como una niebla espesa. Eleanor, la joven mujer perdida en un misterioso ahogamiento, su vida se llevó demasiado pronto. Su nombre todavía era susurrado en tonos silenciosos entre los viejos sirvientes que permanecieron en la casa, un nombre entrelazado con la tragedia. «La fotografía debe ser un error», continuó Marianne, su voz vacilante. «No puede ser ella, pero se parece mucho a Eleanor. Es imposible no pensar que es ella». La aguda mirada de Edith no se movió de la fotografía, pero notó algo más, algo sutil. En el hombro de la mujer, una joyería atrapada en la luz pálida, un broche, delicados zarcillos de hiedra que rodeaban una piedra de ónice, atrapando el brillo más débil. El mismo broche que Eleanor había usado la noche en que desapareció. Los labios de Edith apenas se separaron. «¿Tu tía usó un broche como este?», preguntó ella. Marianne se congeló. «Sí», susurró, como si la palabra en sí fuera una confesión. Era una reliquia familiar, una pieza rara, transmitida por generaciones. Se decía que estaba maldecida, pero desapareció la noche en que Eleanor murió. Mi abuela juró que desapareció en el río con ella». Edith inclinó la cabeza, sus dedos cepillaban ligeramente el borde de la fotografía. «Entonces tal vez nunca se fue», dijo,
su tono suave pero siniestro. Quizás ha estado esperando todo este tiempo para ser encontrada nuevamente. El silencio cayó sobre la habitación, y Marianne parecía encogerse bajo el peso de las palabras de Edith. La casa, ahora un caparazón hueco de su antigua grandeza, se alzaba a su alrededor como un mausoleo. El fuerte silencio se rompió solo por el crujido de las tablas del piso a medida que los catalogadores de la subasta se movían abajo. Era como si la casa en sí contara su aliento, no dispuesta a hablar de lo que sabía. Edith se puso de pie, su mente ya funcionaba. ¿Qué pasó con el broche? Me pregunto, reflexionó en voz alta. Algunas piezas de la historia no pueden ser enterradas, no importa cuánto lo intentemos. La conversación fue interrumpida cuando se unió a Alaric Bainbridge, el abogado responsable de supervisar la finca. Alto, bien vestido e impecablemente equilibrado, exudaba el tipo de confianza que solo alguien acostumbrado a la riqueza y el poder podría poseer. Él saludó a Edith con un cálido apretón de manos. Sus ojos la evaluaron con la precisión sutil de un hombre acostumbrado a dimensionar extraños. Señorita Ellery, supongo, dijo, su voz suave, casi demasiado suave. Entiendo que estás aquí para ayudar con las fotografías. Es un gran tesoro, ¿no? Mi padre nunca fue uno para descartar nada de valor. Tal vez podamos encontrar algunas respuestas en estos viejos álbumes. Las fotografías pueden decir mucho más de lo que nos damos cuenta, respondió Edith suavemente. Sus ojos se estrechaban mientras lo estudiaba. Capturan lo que olvidamos, o lo que intentamos ocultar. Alaric dio una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Muy bien, pero algunas cosas, algunos recuerdos son mejor sin ser molestados, ¿no te parece? El indicio de algo tácito permaneció en el aire entre ellos, pero Alaric cambió rápidamente el tema, su tono tranquilo y medido que no revelaba nada de la inquietud que parecía parpadear en sus ojos oscuros cuando habló de su padre el coronel Bainbridge. Mi padre era militar, ya ves, no uno para el sentimentalismo o la emoción. El ahogamiento, bueno, fue una tragedia, pero sucedió hace mucho tiempo. No hablamos mucho de la familia. Edith lo estudió con el gran ojo de alguien que había pasado años leyendo entre líneas. Ella notó la ligera vacilación cuando surgió el tema de la muerte de Eleanor, el endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, la forma en que evitó su mirada cuando ella mencionó el ala bloqueada de la casa. ¿Es eso así? Edith dijo, su voz suave, aunque había una vanguardia debajo de la superficie. Encuentro que el dolor tiene una forma de negarse a ser enterrado para siempre. Siempre encuentra su camino de regreso. La sonrisa de Alaric se volvió apretada delgada. Sus ojos se movían momentáneamente hacia los pisos superiores de la mansión, donde el ala sombra se quedaba en silencio, sus ventanas oscuras. Algunas cosas se olvidan mejor, dijo en voz baja, las palabras cargadas de significado. Cuando Edith se volvió para irse, su mente ya estaba juntando el rompecabezas, cada fragmento revelando algo más inquietante. En la cocina, conoció a Eleanor Trent, el ama de llaves que había servido a la familia Bainbridge durante décadas. Eleanor se movió en silencio por la casa, como si hubiera sido parte de su propia tela, mezclándose con los muebles cubiertos de polvo y los retratos que se desvanecían en las paredes. Cuando Edith le preguntó sobre el trágico ahogamiento, las manos de Eleanor se detuvieron, el lino que estaba doblando momentáneamente. Fue hace mucho tiempo, dijo Eleanor suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Antes de mi tiempo, pero he escuchado las historias. El río estaba frío esa noche, y Eleanor era solo una niña. Se alejó, sus ojos se movieron hacia el pasillo lejano donde el ala yacía escondida, como si una fuerza invisible llamara su atención. La casa recuerda, dijo Edith, su voz baja y estable, disturba. Algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Los dedos de Eleanor temblaron muy ligeramente mientras ella doblaba la tela.
sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todos salieran a la luz. El doctor Lionel Harrow, un hombre de elegancia pulida y calma calculada, no fue fácilmente inestable. Su manera era la de alguien acostumbrado a comandar, con cada palabra cuidadosamente medida, cada gesto deliberado, bien arreglado y bien hablado. Había pasado años construyendo un aire de autoridad, que a menudo enmascaraba una naturaleza más compleja y menos visible, uno de escuchar sin escuchar y diagnosticar verdaderamente sin ver la imagen completa. Cuando llegó la señorita Marple, con el pretexto de buscar registros locales para su investigación sobre historias de salud de la aldea, el doctor Harrow la recibió con una cortesía practicada que hizo poco para ocultar su creciente incomodidad tan pronto como mencionó a la familia Faversham. «Ah, los Favershams», dijo, agitando su mano despectivamente, un toque de nerviosismo deslizándose en su voz. «Eso fue hace mucho tiempo. La esposa del coronel, la pobre mujer, pasó antes de tomar la práctica. Apenas vale la pena mencionar ahora». La señorita Marple, siempre la observadora, preguntó en tono suave, «pero seguramente todavía tiene acceso a archivos más antiguos médico». Uno siempre se pregunta cómo se documentan esas cosas en esos tiempos. Los labios del doctor Harrow se apretaron en una delgada línea. Sus ojos traicionaban un parpadeo de inquietud. «Ah, bueno, la mayoría de los registros de ese período se perdieron en una inundación, dañados más allá de la recuperación», respondió, las palabras demasiado suaves, demasiado ensayadas. La señorita Marple simplemente asintió, su curiosidad despertó, pero su expresión sin cambios. «Qué desafortunada», murmuró, su voz suave, pero cargada de significado. «El papel es tan vulnerable». «No», el médico no dijo nada, pero algo se movió detrás de sus ojos, un parpadeo de conocimiento duro y suprimido, como si la inundación a la que se refirió hubiera sido un acto más deliberado que la naturaleza misma. Mientras se preparaba para irse, los ojos de la señorita Marple vislumbraron un gabinete cerrado en la esquina lejana del estudio, su llave de latón todavía insertada en la cerradura. No hizo ningún comentario, pero en su mente, las piezas comenzaron a caer en su lugar. Esos registros no se habían perdido en el agua, como afirmó tan convenientemente el doctor Harrow. No, habían sido borrados deliberadamente de memoria, enterrados debajo de capas de polvo y silencio. Lady Eugenia Cardew saludó a la señorita Marple con la cortesía helada de uno que había perfeccionado hace mucho tiempo el arte de mantener a las personas a distancia. Su patrimonio, una vez una residencia majestuosa, ahora solo estaba a medio habitar, sus grandes salones llenos de los ecos huecos de un pasado que se desmoronaba lentamente. Se dijo que Lady Eugenia había sido más que una amiga del coronel Faversham desde hace mucho tiempo. Algunos susurraron que su relación había sido más íntima de lo que a nadie le importaba admitir. «Escuché que estás hurgando alrededor de la propiedad del coronel», comentó Lady Eugenia, su voz atravesando el aire como una cuchilla afilada. «Qué poco insignificante. Pero supongo que cuando los muertos no pueden objetar, todos quieren un pedazo de algo que alguna vez poseyeron». La señorita Marple, inmutada, devolvió el comentario con su gracia habitual. «La historia, Lady Eugenia, tiene una forma de preservar lo que la gente desea descartar. Habla, si queremos escuchar o no». Los labios de Lady Eugenia se acurrucaron en una sonrisa sin humor. «Entonces la historia debería aprender cuándo estar callada», murmuró, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su collar. Se sentaron en un silencio tenso antes de que la señorita Marple, sintiendo el delicado cambio en la atmósfera, preguntara: «Debes haber conocido a la señora Faversham». Era muy parecida a su esposo. Ante la mención de la fallecida señora Faversham, los dedos de Lady Eugenia vacilaron, su expresión se endureció. «Ella era frágil, siempre mal», respondió suavemente,
su voz teñida con una pena casi reacia. El río no la llevó, solo la liberó. La señorita Marple, siempre atenta, almacenó la elección de palabras. Mientras asintió, sus ojos se movieron brevemente hacia la ventana, observando el débil cambio de sombras afuera. El coronel, ella sabía, nunca había hablado de su difunta esposa, ni una vez desde su trágico ahogamiento. Y el coronel Faversham, habló de ella. La señorita Marple preguntó. Nunca, respondió Lady Eugenia bruscamente, su rostro ahora velado en una expresión lejana e ilegible. Ella pertenecía a un momento diferente, uno mejor olvidado. Su voz se tambaleó muy ligeramente, como si un peso oculto hubiera cambiado debajo de la superficie de sus palabras. La segunda tarde en la mansión, la señorita Marple paseaba por sus salas de eco, cada paso medido y deliberado. Sin embargo, los evaluadores se movían a través de las habitaciones como sombras, los catálogos de los remitentes de una vez que se fueron una vez, las porcelanas, se lo describió con un detalle preciso. Las manos de la señorita Marple se doblaron cuidadosamente mientras se quedaba inmóvil ante el vaso, su mente se había perdido. La posesión del coronel, ¿qué decía eso sobre la verdadera historia del trágico ahogamiento de Eleanor Faversham? En su lugar, Clara volvió a estar junto a la ventana, agarrando la misma fotografía, sus bordes usados por el manejo excesivo, su mirada rastreando los rasgos de la mujer con una mayor sensación de urgencia. Los ojos de la mujer parecían atravesar la fotografía en sí, como si pudiera leer el pensamiento de Clara. El broche, el plateado con el profundo azul, olvido, no, había pertenecido a su madre, un pedazo de historia que se había convencido de sí misma estaba perdida. Pero cuanto más estudió la foto, más segura estaba de que esto no era solo un parecido fugaz, esto fue deliberado. Ese broche, murmuró Clara, casi para sí misma, su voz endureciéndose mientras hablaba las palabras que había estado evitando, no fue un accidente, es demasiado deliberado. La señorita Marple, sentada cerca en su silla, tejiendo con una precisión tranquila, no respondió de inmediato, pero dejó que el silencio se estirara, puntuado solo por el clic tranquilo de sus agujas. ¿Realmente crees que es ella? La señorita Marple preguntó, su voz suave, casi como si hubiera sabido la respuesta todo el tiempo. Clara asintió. El temblor en sus manos traicionó la convicción en sus ojos. Recuerdo su rostro, sus ojos, el arco de su frente, y el broche, desapareció con ella, justo antes de ella. Las palabras parecían colgar en el aire entre ellas. La señorita Marple dobló su tejido, y se inclinó ligeramente, su expresión era ilegible. Pero si la fotografía fue tomada en 1913, y su madre murió 4 años antes, entonces seguramente ella, la señorita Marple dejó que la oración se quedara, dejando que Clara se diera cuenta. La cara de la mujer más joven salió pálida, el repentino frío de la revelación la barría como una brisa de invierno. Ella no murió, susurró Clara, las palabras pesadas de incredulidad. Todo fue una mentira, un encubrimiento. La voz de la señorita Marple era casi un murmullo. La gente a menudo piensa que pueden borrar la verdad, pero la verdad, querida Clara, rara vez se oculta tan fácilmente. Es cuando nos esforzamos demasiado por enterrarla que comienza a filtrarse, a menudo de la manera más inesperada. Los dedos de Clara se apretaron alrededor de la fotografía, como si tuviera que, de alguna manera, anclar la realidad desenterrada. El pasado se había movido, y no estaba listo para volver a dormir. La noche cayó sobre Weverton Hill con un misterioso silencio, el aire lleno de aroma de lila transportada por el viento tardío. La señorita Marple, despertada por la inquieta agitación de sus pensamientos, resbaló de su cama, y se movió hacia la ventana, dibujada por el débil parpadeo de la luz. Allí, a través de la extensión oscura, el jardín detrás de la práctica del doctor
Harrow brillaba con un pulso naranja, el ritmo constante de llamas que consumía algo fuera de su alcance. Los agudos ojos de la señorita Marple acogieron cada detalle mientras veía a la doctora Harrow alimentar hojas de papel en un pequeño incinerador, sus movimientos deliberados, sin prisas, como si hubiera hecho las paces con la tarea en cuestión, las formas inconfundibles de las carpetas de Manila, y los clips de archivos bailaron en las llamas, y el corazón de la señorita Marple saltó un ritmo. Esos no eran cualquier documento, esos eran registros, verdades enterradas intencionalmente alimentadas al fuego. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó una vez más al doctor Harrow, envuelto en la inocencia de la investigación educada. Mencionó el fuego, su tono casual pero afilado debajo de la superficie. Noté la luz anoche, dijo con una pequeña sonrisa indiferente. Bastante tarde para la jardinería, ¿no te parece? La sonrisa del doctor Harrow vaciló, pero se recuperó rápidamente. Ah, solo algunos archivos antiguos, dijo, su voz era demasiado suave. Nos aconseja a los médicos que aclaremos el desorden, ya ves, privacidad del paciente y todo eso. La mirada de la señorita Marple se agudizó, su voz suave pero mezclada con un borde innegable. Sí, el papel se quema fácilmente, ¿no? Y a veces, lleva la verdad. Por un momento, la expresión del doctor Harrow se endureció, un parpadeo de algo oscuro que cruzó sus ojos, pero desapareció antes de que la señorita Marple pudiera realmente registrarla. Él asintió cortésmente, pero la señorita Marple lo sabía, los registros no habían sido accidentes. Clara había tomado deambulando los pasillos vacíos de la mansión, su cámara colgada sobre su hombro, haciendo clic en fotos de las esquinas olvidadas, los espacios que una vez habían sostenido recuerdos ahora envueltos en polvo. Fue en una de esas tardes, mientras se movía en silencio a través de la casa, que la escuchó un crujido afilado y repentino desde arriba. La puerta del ático estaba apartada, la oscuridad dentro despertando su curiosidad. Moviéndose con sigilo practicado, Clara ascendió las estrechas escaleras, el haz de su linterna cortando la penumbra. En la parte superior, se congeló, su respiración se agachó en su garganta. Allí, inclinado sobre un viejo baúl, se encontraba Eleanor Trent, la ama de llaves, su espalda a Clara. En sus manos, sostenía un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. El frágil pergamino apenas se aferraba a los restos de su edad. Clara dudó, su voz baja pero clara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, dando un paso adelante. Eleanor se volvió demasiado rápido, una sonrisa tensa tirando de sus labios. Me sorprendiste, dijo, las palabras agitadas, demasiado rápidas, también forzadas. Clara levantó una ceja, sus instintos afilados. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo con eso? Eleanor dudó. La vacilación se extendió en un silencio incómodo. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. Estas eran correspondencias personales y viejas. Las cosas es mejor que se olviden. El peso de sus palabras colgaba en el aire como una amenaza tácita, y la mente de Clara comenzó a competir. ¿Qué se estaba ocultando Eleanor? ¿Qué había estado tan cuidadosamente oculto en esas letras amarillentas? Las palabras de la señorita Marple resonaron en su mente. Cuando se oculta demasiado, comienza a mostrarse. Clara se puso de pie frente a la señorita Marple, sosteniendo las letras arrugadas con las manos temblorosas, sus ojos escaneando cada página como si intentara descifrar un código antiguo. Su voz rompió el silencio quebradizo pero insistente. No entiendes, señorita Marple, estas cartas no son solo los restos de una aventura olvidada hace mucho tiempo, son los ecos de algo más oscuro. La culpa del coronel está enterrada en ellas, escondida debajo de sus palabras como una sombra que nadie se atreve a reconocer.
Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, pero su mente ya estaba en el trabajo entrelazando los hilos del inquietante descubrimiento de Clara. ¿Crees que fue amor?, preguntó suavemente, su voz casi un susurro. La mirada de Clara parpadeó, sus dedos temblando mientras giraba otra página. Ya no lo sé, nunca fue solo amor, había amargura, acusaciones, una mujer en el fondo, una mujer que murió, pero cuya presencia nunca se fue. Las palabras perseguían a Clara, como si tuvieran una maldición. Respiró hondo antes de continuar, su voz baja como si confiesara una verdad oculta. Señorita Marple, ¿crees que él la mató? La pregunta colgaba en el aire, gruesa con el peso de la posibilidad. La señorita Marple la estudió atentamente antes de responder, su voz estable, pero con el escalofrío de la experiencia. No asesinó, tal vez, sino una muerte que nunca lo dejó realmente. Hay fantasmas, Clara, pero algunos no nacen de la tumba, nacen de las cosas que no se han dicho. Clara se hundió en la silla a su lado, su rostro grabado con agotamiento e incredulidad. La verdad era más esquiva de lo que había imaginado. ¿Cómo podía reconciliar estas cartas con la imagen del hombre que alguna vez había sido su protector? El jardín afuera parecía pulsar con secretos propios. El viento crujía a través de los setos como si la instara a mirar más profundo. La señorita Marple se volvió hacia la ventana. Sus ojos se estrechaban cuando se acercaba el sonido de los pasos. El jardinero, el señor Penrose, apareció en el borde del jardín, se agachó y desgastó como una reliquia de otro momento. Sus ojos se encontraron brevemente con los de la señorita Marple, antes de cambiar su mirada al horizonte, donde el recuerdo del pasado parecía demorarse. ¿Recuerdas al coronel señor Penrose? La señorita Marple preguntó, su tono casual pero sus ojos fuertes. Solía caminar aquí con su esposa. No, el viejo se rascó la barbilla, perdido en el pensamiento. Sí, lo hizo, en los primeros días, pero no era como otras damas de frente delicada, siempre en interiores. Después de que ella falleció él parecía diferente, y luego, su voz se alejó, sus ojos se movían nerviosamente hacia el río. ¿Qué pasó entonces? La señorita Marple preguntó suavemente, sintiendo que había más en su historia de lo que dejaba. Sin embargo, no se parecía a Lady Eugenia. Abrigo oscuro, plumas en su sombrero. Ella le dio la espalda antes de que pudiera ver su rostro. No podía colocarlo. El corazón de la señorita Marple saltó un ritmo. Una mujer junto al río, una figura escondida en las sombras de la memoria. ¿Cuándo fue esto, señor Penrose? Presionó, su mente acelerada. Antes o después de que su esposa murió. El rostro del jardinero se frunció con confusión. Ahora, eso es la cosa. No puedo decir con certeza. La memoria juega trucos. No, podría haber sido después, pero no estoy seguro. La señorita Marple asintió pensativamente, su mente ya reunía los fragmentos del pasado. La mujer junto al río, su cara envuelta en la oscuridad, la culpa del coronel aún persistente, como un fantasma. Clara había creído que la fotografía tenía la clave de todo, y tal vez lo hacía, pero la señorita Marple sabía que la verdad era más intrincada que una imagen de mera apariencia. Cada hilo se acercaba a algo mucho más siniestro que una simple historia de amor. Más allá de esta imagen, había una verdad oculta que ni siquiera los hechos más cuidadosamente arreglados podían ocultar. Clara se quedó congelada, las nuevas fotografías en sus manos temblando mientras estudiaba los estampados adicionales, su corazón acelerándose. La fotografía del jardín, la que había creído que era la clave de todo, solo había profundizado el misterio, pero ahora, estas nuevas impresiones, estas imágenes inquietantes, ofrecían una revelación escalofriante que tiraba de la tela misma de lo que pensaba que sabía. Mientras colocaba el cuadro final sobre la mesa, una realización oscura comenzó a sentarse en su pecho. La señorita Marple,
siempre compuesta, no se estremeció, simplemente estudió la imagen con esa mirada tranquila y sin prisas, como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. La voz de Clarahara rompió el silencio, tensa con una urgencia que no pudo ocultar. Es él, señorita Marple, coronel Faversham, por lo que allí claramente, la fecha en el periódico, mayo de 1921, pero la foto del jardín, es imposible. Sus palabras colgaban en el aire, como un aliento que no podía exhalar. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente, el sonido como un reloj en la habitación, pero su mente estaba a 1000 millas de distancia, tejiendo el tapiz de engaño un hilo a la vez. Esto lo cambia todo, continuó Clarahara, su voz agrietada, como si el peso de su descubrimiento pudiera romperla. Significa que la fotografía, la que tiene la mujer en la ventana, no podría haberse tomado en 1910, debe haberse tomado mucho más tarde, una década o más después del supuesto ahogamiento de mi madre. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría haber estado tan segura de que era ella? ¿Y por qué querrían que creyera lo contrario? La señorita Marple levantó la vista de su tejido, sus ojos fríos con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que Clarahara estaba a punto de darse cuenta, porque alguien quería que estuvieras segura, alguien quería que creyeras que la fotografía era la verdad, pero la verdad a menudo está enmascarada por las mismas cosas que parecen validarla. El broche, la foto, el vestido, todo se ajusta a un patrón, pero ese patrón ha sido cuidadosamente diseñado por alguien que sabía exactamente qué manipular. El aliento de Clarahara se apoderó de las palabras de la señorita Marple. Este no fue solo un caso de identidad equivocada, sino un rendimiento deliberado, una recreación cuidadosamente escenificada, una que tenía todos los elementos correctos para hacerla creer en una mentira, para construir una historia alrededor de una mujer que nunca existió, como pensó Clarahara. ¿Pero por qué el engaño? Clarahara susurró, su mente giraba. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué esperaban encontrar? La expresión de la señorita Marple se suavizó muy ligeramente, pero su mirada se mantuvo intensa, como si pudiera ver a través del velo del tiempo y en el corazón de la conspiración. Eso, querida, es lo que debemos descubrir. No son solo las fotografías y el broche, es la intención detrás de ellos. Hay alguien, tal vez incluso varios, que han hecho todo lo posible para proteger una verdad que prefieren mantener enterrada. Debes preguntarte, ¿quién se beneficia de esta confusión? ¿Quién gana con la desaparición de una mujer y los secretos guardados en las sombras? Clarahara apretó los puños, las fotografías ahora un peso pesado en sus manos. Podía sentir las paredes que se acercaban a su alrededor, pero también la parpadea de una chispa de determinación iluminando su mente, tejiendo, su mente trabajando en el laberinto de pistas. Clarahara se dio cuenta de que la desaparición de su madre era solo el comienzo. La señorita Marple hizo una pausa mientras consideraba las implicaciones de la foto. Entonces, la mujer en la ventana, no podría haber sido tu madre, Clarahara, porque para 1921 habría estado mucho más allá del rescate, dijo suavemente, las palabras golpeando como un viento frío. Clarahara bajó su mirada, el peso de la verdad se asentaba sobre ella como una mortaja. Fue una realización cruel, pero que había estado al acecho en las esquinas de su mente durante días, esperando claridad. La voz de la señorita Marple era gentil, pero firme, pero todavía hay algo para descubrir, algo más profundo que los muertos que no pueden volver a la vida. Las palabras resonaron en la habitación mientras Clarahara luchaba por comprender la red de engaño que parecía estirarse sin cesar. Esa tarde, la señorita Marple la llevó a la habitación donde se catalogaban los tesoros de Faversham Estate, una habitación que ahora se sentía más como una cripta de historias olvidadas que un espacio en venta. Entre los artículos,
se destacó un gabinete cerrado, y la mirada de la señorita Marple descansaba sobre el broche que se exhibía dentro el pasador para olvidarme. Sus pétalos de zafiro brillaban débilmente en la luz de la lámpara. Clara había jurado que era de su madre, pero la señorita Marple no estaba convencida. Me pregunto, murmuró mientras estudiaba el broche, si este diseño es único. Más tarde esa noche, bajo la apariencia de devolver un chal prestado, la señorita Marple visitó la propiedad de Lady Eugenia. La noche estaba rígida de formalidad, pero la señorita Marple no estaba perturbada. Sus ojos afilados señalaban cada detalle. Recuerdo que tenías mucho cariño por los que no me olvidaron, comentó, su voz ligera y casi inocente. Lady Eugenia arqueó una ceja, y una menor vacilación parpadeó en sus ojos. Todavía lo hago, aunque ahora están fuera de moda, dijo, su tono distante. ¿Todavía usas el plateado con zafiros? La señorita Marple preguntó casualmente, sus palabras como un movimiento de ajedrez cuidadosamente colocado. La pausa que siguió fue imperceptible, pero en ella, la señorita Marple encontró su respuesta. «Oh, me atrevo a decir que está en alguna parte», respondió Lady Eugenia, su voz rígida, su incomodidad apenas oculta. La señorita Marple sonrió serenamente, las piezas del rompecabezas haciendo clic en su lugar. Cuando regresó a la mansión, el alcance completo de sus sospechas había cristalizado. El broche en el gabinete y el broche en la fotografía siempre pertenecieron a Lady Eugenia, y la mujer en la ventana no era la madre de Clara. Solo esa noche, la señorita Marple extendió las fotografías, cada una un testigo silencioso de una verdad oculta, desde la fotografía del jardín hasta el recorte del periódico, y finalmente hasta la infame imagen de la mujer en la ventana. La cronología fue clara. La postura de la mujer, demasiado equilibrada, demasiado deliberada, era la postura de alguien que jugaba un papel, no una mujer atrapada en un momento accidental. El vestido, con cuello alto y pasado de moda para 1921, era el tipo de prenda que uno usaría al tratar de recrear la apariencia de alguien muerto hace mucho tiempo. Los dedos de la señorita Marple trazaron los bordes del antiguo recorte de periódico, un anuncio de compromiso de 1906 envió, cuyos detalles fueron retirados cuidadosamente días después. Las piezas cayeron en su lugar. Si Lady Eugenia hubiera sido comprometida con el coronel Faversham, entonces los celos y una profunda sensación de pérdida habían sido el catalizador de su esquema. El broche, las fotografías, la ilusión cuidadosamente construida del pasado, todos señalaban una cosa: Lady Eugenia había orquestado toda la farsa. Se había manipulado el pasado, vistiéndose como la mujer muerta hace mucho tiempo, creando una ilusión tan convincente que incluso Clara la había creído. El motivo estaba claro ahora: la excavación de Clara, la venta inminente de la finca y la desesperada necesidad de Lady Eugenia de proteger su vanidad. La mujer en la ventana no era un fantasma, sino una actuación cuidadosamente elaborada. Una mujer que había elegido ser vista, para proyectar su dolor como máscara, para reclamar un pasado que no tenía derecho a poseer. Cuando la señorita Marple se sentó en su habitación esa noche, los hilos finales del misterio se unieron y entendió la profundidad del engaño. El asunto entre Lady Eugenia y el coronel Faversham nunca había realmente terminado. Había vivido en secreto, y ahora, décadas después, había resurgido de las formas más improbables, trayendo consigo una tormenta de mentiras y verdades cuidadosamente ocultas. El pasado, la señorita Marple se dio cuenta, nunca se había desvanecido, solo había esperado ser descubierto, una fotografía cuidadosamente colocada a la vez. La señorita Marple se sentó en silencio en su habitación, sus pensamientos giraban como los delicados hilos de la red de una araña. Las piezas del rompecabezas Faversham finalmente se estaban uniendo,
Sus bordes afilados cortaban la niebla de años de engaño. La historia del supuesto ahogamiento de la señora Faversham en 1909 nunca se había sumado realmente, no para alguien tan astuto como la señorita Marple. Durante años, había sido aceptado como una desafortunada tragedia, un momento de dolor fugaz en la historia de Faversham, pero los instintos de la señorita Marple le dijeron lo contrario. Durante mucho tiempo había sospechado que no había sido un simple accidente, ni siquiera asesinato en el sentido tradicional. No, esto fue mucho más siniestro. Una desaparición orquestada con una planificación meticulosa cuidadosamente enmascarada por los involucrados, especialmente el Dr. Harrow, cuyos registros médicos controlados y discreción tranquila habían protegido la verdad. La señora Faversham, una mujer de fuerza tranquila, nunca había sido la criatura frágil y enfermiza que se pintaba. Debajo de su tranquilo exterior, había cocido a fuego lento un deseo tranquilo pero feroz de preservar su lugar, su matrimonio y, lo más importante, la herencia que vino con él. Era su existencia tranquila y desapercibida la que había permitido a Lady Eugenia codiciar lo que nunca podría tener: el título, la finca y el legado que venía con ser la señora Faversham. Pero la señora Faversham había sabido que su esposo, el coronel, no era tan firme en su afecto como antes. Lady Eugenia, astuta y orgullosa, había sido su secreto de larga data, un vínculo que la señora Faversham no podía tolerar por mucho más tiempo. El punto de inflexión había llegado cuando la señora Faversham desapareció del ojo público bajo la apariencia de enfermedad. La doctora Harrow había jugado su papel, arrastrándola en silencio de los ojos indiscretos. Las aguas del río, que habían estado tan convenientemente vinculadas a su muerte, sirvieron como una metáfora perfecta para su acto de fuga. Una historia que barrió sospechas debajo de la alfombra y permitió que el mundo creyera que se había ahogado. No se hacían preguntas, pero lo que no habían anticipado era la persistencia de personas como Clara Hara, quien sin saberlo comenzó a desenterrar las verdades enterradas en el tiempo. El descubrimiento de Clara Hara, aunque accidental, había puesto en marcha una cadena de eventos que nadie había esperado, ni siquiera a la propia Lady Eugenia. Fue entonces cuando la necesidad de engaño se volvió urgente, y así, Lady Eugenia había escenificado la recreación perfecta, entrando en los zapatos de la mujer que se había ahogado hace años, se fue de la misma manera de pie en la misma ventana y permitiéndose ser fotografiada en un momento de ilusión deliberada. Todo había sido tan cuidadosamente orquestado. La foto, una vez que se pensó que era un error inocente, fue de hecho un mensaje calculado, una señal para cualquiera que pudiera atreverse a descubrir la verdad. Pero Lady Eugenia había cometido un error fatal, había subestimado la determinación de Clara Hara, y la capacidad de la señorita Marple para notar los detalles más pequeños. Cuando la señorita Marple llegó al jardín para hablar con Martin Faversham, el aire estaba lleno de tensión. Martin, como siempre, la saludó con su gracia habitual, pero había algo tenso en su postura, algo que hablaba mucho. Era como si el peso de los años, los secretos enterrados en el pasado de su familia, se hubieran vuelto demasiado pesados para que los llevara más. Me imagino que encontraste lo que viniste a buscar, dijo sin preámbulo, sus palabras cortantes. La voz de la señorita Marple, suave pero inquebrantable, atravesó el aire. Encontré lo que necesitaba ser visto. La verdad, incluso cuando es inconveniente, tiene una forma de surgir. Martin dio una risa hueca y sin alegría, el sonido apenas enmascaraba el miedo subyacente en su tono. ¿Y qué verdad es esa?, preguntó, su mirada evasiva. La señorita Marple lo estudió por un largo momento, dejando que el silencio se estirara entre ellos antes de volver a hablar, su voz gentil pero firme. Tu madre, dijo suavemente, no se ahogó en 1909, fue eliminada. Desapareció bajo el cuidado de tu padre y el doctor Harrow,
probablemente colocada en una institución bajo otro nombre. La cara de Martin perdió color, su mano vaciló mientras dejaba caer los adornos de rosas que había estado organizando cuidadosamente. «Eso es absurdo», murmuró, su voz temblando de incredulidad. La señorita Marple no se estremeció. «No es absurdo, Martin, es la verdad». Las palabras colgaban en el aire, pesadas con el peso de sus implicaciones. Ella continuó, su voz tranquila y estable. «Un hombre que anhela controlar sobre todo lo demás, una mujer que no se detendría ante nada para tomar lo que creía que era legítimamente suyo, y un médico que ayudó a ocultar la verdad. Todas las piezas caen en su lugar cuando te retrocedes y miras la imagen más grande. Lady Eugenia quería tu vida, Martin, y estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para conseguirlo». Por primera vez, Martin la miró con los ojos bien abiertos, los cimientos de su mundo comenzaban a romperse debajo de él. Se apartó de ella, su espalda rígida, su voz rompiendo, «¿Y mi madre, qué se convirtió en ella?» La señorita Marple sacudió la cabeza, sus ojos suaves, lo dejó sin palabras. El acto final en este intrincado drama tuvo lugar en los límites tranquilos y estériles de la oficina del Dr. Harrow. El médico, siempre el epítome de la discreción, se había enorgullecido mucho de su capacidad para controlar la narrativa, para ocultar la verdad detrás de los registros cuidadosamente seleccionados y la conversación educada. Pero la señorita Marple sabía que, no importa cuán pulida fuera una fachada, no podía resistir el escrutinio para siempre. Ella había acudido a él no con acusaciones sino con conversación. «Debes estar cansado de este caso», dijo, bebiendo el té que le había ofrecido, su tono ligero casi informal. «No tengo nada nuevo que agregar», respondió el doctor Harrow, su voz suave, pero con una corriente subterránea que la señorita Marple no se perdió. «Quizás no, estuvo de acuerdo, pero siempre he descubierto que lo que la gente deja fuera a menudo es más revelador de lo que incluyen». Y con eso, colocó la fotografía de la mujer en la ventana sobre la mesa delante de él, la misma fotografía que lo había comenzado todo. La mirada del doctor parpadeó por un momento, traicionando un destello de pánico. «Esto nunca debería haber existido», reflexionó la señorita Marple, su voz suave, casi reflexiva. «Pero lo hace, al igual que el broche, al igual que los registros de su clínica en la primavera de 1909, el doctor Harrow se puso rígido, su compostura se deslizó mientras miraba la fotografía, su boca seca, su mente acelerando. La verdad se había puesto al descubierto ante él, y ya no podía negarla. Ya no podía esconderse detrás de su muro de silencio y secreto cuidadosamente construido. La señorita Marple se puso de pie, cuando la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Los hilos finales de la red se unían con una claridad aterradora. En ese momento, ella sabía que ningún crimen, sin importar cuán meticulosamente planeado, pudiera permanecer oculto para siempre. La verdad, como el agua, tenía una forma de filtrarse incluso a través de las grietas más pequeñas, y la red de mentiras enredada, hilada por Lady Eugenia y el Dr. Harrow, se estaba desmoronando, pieza por pieza, frente a sus propios ojos. El antiguo salón de dibujo de Ashcroft Manor, un lugar donde el tiempo aparentemente se había quedado quieto, no había sentido una tensión tan gruesa en décadas. Los tapices desgastados y corroídos en las paredes susurraban de una época más grandiosa, mientras la luz desde las altas ventanas arrojaba largas sombras misteriosas a través de la habitación. La señorita Marple se paró en el hogar, sus manos dobladas ante ella, una foto de calma en medio de la tormenta que estaba a punto de desarrollarse. Antes de ella, en un semicírculo de testigos silenciosos, estaban aquellos cuyas vidas estaban ligadas por los secretos que habían gestado dentro de estos muros durante demasiado tiempo. Clara Milton, con la expresión de una máscara de anticipación y una pálida determinación,
se sentó más cerca de la señorita Marple, con sus manos apretando el borde de su asiento. Martin Faversham, generalmente la imagen de la moderación, parecía inquieto, sus nudillos blancos mientras agarraba el brazo de su silla. La figura rígida y equilibrada de Eleanor Trent no regaló nada, pero sus ojos parpadearon con la nitidez de alguien que ya había comenzado a reconstruir lo que venía. El doctor Harrow se sentó, como siempre, en una postura estudiada de indiferencia, pero la contracción de sus dedos traicionó la creciente inquietud debajo de su exterior tranquilo. Y luego estaba Lady Eugenia Cardew, elegante, equilibrada, pero con un aire de desafío que parecía casi teatral, como si se estuviera preparando para una actuación en lugar de una interrogación. La señorita Marple, sin preámbulo, rompió el silencio. Entiendo que esto puede parecer poco ortodoxo, comenzó, su voz con una autoridad tranquila que inmediatamente silenció los bajos murmullos entre el grupo, pero te aseguro que los eventos que estoy a punto de revelar son de gran consecuencia. Clara ha creído durante mucho tiempo que la fotografía que descubrió durante la compensación de la finca tenía una terrible verdad, que su madre no pereció en el trágico ahogamiento de 1909, como todos hemos sido llevados a creer. Mientras que su creencia se basa en lo que vio, la verdad es mucho más intrincada y siniestra de lo que siempre podría haber sido anticipado. Los ojos de la señorita Marple, afilados e inquebrantables, escanearon la habitación, descansando brevemente sobre Lady Eugenia, y luego en el doctor Harrow, antes de regresar a Clara. Ella continuó, con un tono estable: la fotografía no es una reliquia del pasado, como asumimos, sino una construcción deliberada, una mentira cuidadosamente planificada de un tiempo más reciente, y como todas las mentiras, tiende a desmoronarse cuando la verdad es menos esperada. Un jadeo colectivo resonó en la habitación cuando la señorita Marple, con un movimiento lento y deliberado, sacó de su bolso la fotografía que había puesto en movimiento este curso completo de eventos, lo colocó suavemente sobre la mesa, sus bordes usados por la edad, pero la imagen aún sorprendentemente clara. A primera vista, la foto parecía lo suficientemente inocente, una instantánea de una familia en un momento de felicidad serena, un idílico día de verano. Pero el gran ojo de Clara había atrapado algo que ninguno de los otros había notado: la figura de una mujer en la ventana superior, mirando sobre el jardín. La semejanza con la difunta madre de Clara era inconfundible. La señorita Marple hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de la revelación se asentara en la habitación. Lo que Clara no vio, continuó, fue lo que rodeaba la fotografía. Por un marco adicional, tomado del mismo rollo, muestra al coronel Faversham con un periódico con fecha de mayo de 1921, lo que significa que esta fotografía no podría haberse tomado en 1909, como se creía originalmente. La habitación parecía encogerse sobre sí misma cuando golpeó el peso completo de las palabras de Miss Marple. Los dedos del doctor Harrow se contrajeron involuntariamente, su fachada tranquila comenzó a romperse, mientras que Martin Faversham hizo un aliento lento casi imperceptible, su mandíbula cargada con el peso de los pecados de su familia. La mirada de la señorita Marple se movió, muy deliberadamente, a Lady Eugenia. Esta nueva información rompe la suposición de que la mujer en la ventana podría haber sido la madre de Clara, que si la fotografía fue tomada en 1921, la señora Faversham se había ido por más de una década. Ella dejó que el silencio se quedara por un momento antes de presionar: lo que revela esta fotografía no es que la madre de Clara de alguna manera regresara de entre los muertos, sino que alguien con un conocimiento íntimo de la familia Faversham, alguien que conocía el poder del engaño, construyó una ilusión tan vívida, tan cuidadosamente orquestada,
que se ha permitido pararse como la verdad durante años. La voz de la señorita Marple cayó, apenas por encima de un susurro, mientras se volvía hacia Lady Eugenia, sus palabras con certeza tranquila, una ilusión destinada a confundir, asustar y mantener a aquellos lo suficientemente curiosos como para cavar en el pasado a raya. Una mentira, tejida por expertos en la tela misma de la historia de Faversham, destinada a mantener la verdad oculta debajo de las capas de engaño cuidadosamente elaborado. Lady Eugenia se quedó quieta, su desafío ahora reemplazado por algo más falla, tal vez, o la admisión de que su red de mentiras estaba al borde del colapso. La señorita Marple se puso de pie, su expresión tranquila pero resuelta. La verdad, como siempre, tiene una forma de encontrar su camino hacia la superficie, dijo suavemente, y ahora por fin la verdad está aquí para que todos la vean. Hubo un silencio largo y embarazoso, la tensión tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo, mientras el peso de las revelaciones comenzaba a sentarse sobre la habitación. Las fachadas cuidadosamente construidas durante décadas se estaban desmoronando, y la señorita Marple sabía que en ese momento, la verdad finalmente sería conocida. La enredada red de engaños se había desenredado, y todo lo que quedaba era el sabor amargo de la verdad, finalmente liberada. En el salón con poca luz, la señorita Marple estaba de pie como una tormenta tranquila, su voz constante y precisa cuando los últimos hilos de secreto comenzaron a desmoronarse. La tensión en la habitación se espesó, cada palabra un corte delicado a la fachada que había sido sostenida durante mucho tiempo. Algunas cosas, comenzó, su tono inquebrantable, permanecen enterradas, pero incluso los secretos más profundos sangran por las grietas del tiempo. Su mirada se extendió por la habitación, persistiendo brevemente en Lady Eugenia, cuya compostura comenzaba a vacilar bajo el peso de la verdad. La cara de la mujer, generalmente tan controlada, ahora llevaba el mayor parpadeo de inquietud, pero rápidamente la enmascaró, levantando la barbilla desafiando. «Esto no tiene sentido», espetó Lady Eugenia, su voz afilada y fría, una defensa que sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Los ojos de la señorita Marple brillaban, su sonrisa apenas perceptible. «No lo es», respondió suavemente. «El broche que usó en la fotografía, el que afirmó que se perdió con la señora Faversham, todavía está en su poder. Lo recuerdo claramente. De la fiesta del Jardín del Obispo en 2022. Un murmullo se extendió por la habitación, el poder sutil de un pequeño detalle sacudiendo los cimientos de lo que alguna vez se creyó. Los ojos de Lady Eugenia se estrecharon, pero la descarga que se arrastraba por su cuello la traicionó. El vestido también, continuó la señorita Marple, demasiado moderno para la década de 1910, pero perfecto para un avivamiento vintage de los años 20, diseñado no solo para evocar una era pasada, sino para manipular su percepción. La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras se hundía. Clara Ara, con los ojos muy abiertos de conmoción, se inclinó hacia adelante. «Quiere decir, ella fingió ser mi madre». La realización golpeó como un trueno. «Sí», confirmó la señorita Marple, su voz gentil pero firme. «Una ilusión cuidadosamente construida. Un fantasma del pasado, no resucitado de la muerte sino de la memoria, con el dolor prestado como disfraz». El aire parecía volverse más denso. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar con una terrible claridad. «¿Pero por qué?» Martin Faversham exigió, su voz llena de incredulidad. «¿Por qué alguien haría esto?» La mirada de la señorita Marple se movió hacia él, y respondió suavemente. «Para preservar una mentira tan cuidadosamente elaborada, que enmascaró la muerte de la señora Faversham, silenciando las preguntas y dejando su patrimonio y reputación intactos». La habitación contuvo el aliento cuando Lady Eugenia se puso de pie,
Su postura era rígida, su rostro pálido, pero su desafío no vaciló. La señorita Marple se volvió hacia el doctor Harrow, su próximo objetivo, un hombre que había vivido con su propia marca de culpa. Su quietud era reveladora, los dedos se crispaban como si su propio cuerpo ya no pudiera reprimir la verdad. Usted, doctor, comenzó la señorita Marple, su voz estable y directa, también fue el arquitecto de una mentira. El certificado de defunción de la señora Faversham, sin registro, sin testigos, nada que confirme su fallecimiento. Y sin embargo usted lo firmó, ¿verdad? La acusación colgaba en el aire como una nube sofocante. Los labios del doctor Harrow se separaron, pero ninguna palabra escapó. Los ojos de la señorita Marple se encontraron con los suyos. Le pagaron por falsificar su muerte, para enterrar la verdad, con su firma. La esposa del coronel no se ahogó, ¿verdad? Fue apartada, enviada en silencio, tal vez persuadida, o tal vez por miedo. Pero usted conocía la verdad, doctor, y en su silencio, la enterró más profundamente que cualquier tumba. Su rostro se agotó de color cuando la culpa se deslizó por su columna vertebral, sus hombros pesados con el peso de sus actos. ¿Pero por qué?, logró preguntar finalmente. Su voz apenas audible. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Su voz, gentil pero cortante, llenó el aire. Porque el silencio era más barato que la verdad, doctor, y como siempre sucede, el costo de ese silencio creció con el tiempo. Eleanor Trent, hasta ahora una observadora silenciosa, se agitó. Sus manos se apretaron firmemente en su regazo, y su rostro mostraba una angustia contenida. La señorita Marple se volvió hacia ella con una compasión inesperada. «¿Y usted, señorita Trent?», dijo, su tono más tierno ahora. «Lo suyo no es una historia de conspiración, sino de miedo. Alguna vez amó al coronel, ¿no es así? Eso está claro por las cartas que Clara descubrió». Eleanor levantó la vista a su rostro severo, mientras su pasado quedaba al descubierto. «Las quemé», susurró. «Sí», asintió la señorita Marple, pero no antes de que Clara las copiara. Hablaban de pasión, de un amor que alguna vez fue, y una traición aún por consumarse. La habitación se quedó en silencio una vez más, cada persona perdida en sus propios pensamientos, el peso de sus secretos presionando como una fuerza invisible. Cada capa de la mentira fue arrancada, revelando una verdad que había estado oculta durante años. La fotografía, una vez un simple recuerdo, ahora era el símbolo de un engaño cuidadosamente construido, uno que había sobrevivido solo porque nadie se atrevió a mirar demasiado de cerca. Pero la señorita Marple lo había hecho, y al hacerlo, había puesto en marcha el desenlace de una historia demasiado tiempo enterrada en las sombras. Mientras la habitación se hundía en un espeso y sofocante silencio, los ojos de la señorita Marple recorrieron los rostros reunidos, cada uno congelado en su lugar, la tensión, palpable. «La verdad, como todos comprenden ahora, es algo peligroso», dijo suavemente, su voz cargada con el peso de los años observando las complejidades de la naturaleza humana. Se volvió hacia Lady Eugenia, cuya fachada de calma comenzaba a romperse bajo el peso de las revelaciones. «Verá, Lady Eugenia, todas sus maquinaciones cuidadosas, sus silencios, sus distracciones, no han sido suficientes para borrar las sombras que ha proyectado. Nunca se trató solo de la fotografía. Esa fue solo el comienzo». La habitación estaba quieta, como conteniendo el aliento, cuando la señorita Marple colocó la fotografía una vez más ante ellos, permitiendo que la luz tenue iluminara las esquinas de la imagen. La escena única de una mujer en un jardín, ahora era un lienzo de mentiras y engaños cuidadosamente elaborados. Era el broche, continuó la señorita Marple, su mirada inquebrantable mientras observaba directamente a Lady Eugenia, una baratija perdida, o eso creyó,
cuando la señora Faversham encontró su inoportuno destino. Pero la verdad es que nunca se perdió, ¿verdad? Lo usó para la fiesta del jardín del obispo hace solo 2 años. Un pequeño detalle, sí, pero suficiente para destrozar la red cuidadosamente tejida que usted pensaba segura. Las manos de Lady Eugenia se apretaron. El rubor en sus mejillas se intensificó cuando su compostura cuidadosamente construida vaciló. La señorita Marple no retrocedió, siguió adelante, cada palabra, deliberada. El vestido que llevaba, una imitación perfecta del pasado. Hablaba de un momento, un tiempo que deseaba revivir, un tiempo sin escándalo, cuando podía tener la vida que siempre quiso. Pero allí, escondido en los pliegues de ese vestido, había algo mucho más oscuro, un deseo de reescribir la historia, de enterrar una verdad, que podría arruinar todo lo que tanto se esforzó en proteger. La tensión en la habitación aumentó. Clara Ara, con el corazón acelerado, finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Quiere decir, ella fingió ser mi madre, se robó su identidad? La expresión de la señorita Marple se suavizó, su voz, gentil pero resuelta. Sí, Clara Ara, esa fotografía nunca fue espontánea, fue escenificada, una actuación con la esperanza de que nadie la cuestionara. Pero cuando usted la descubrió, la casa de cartas comenzó a derrumbarse, el peso de la revelación colgó en el aire, y las miradas se volvieron hacia el doctor Harrow, que se había vuelto inquieto. La señorita Marple se volvió hacia él, su mirada penetrante. Estuvo involucrado doctor Harrow, un hombre atrapado por sus propios deseos y temores, entre la lealtad y la autoconservación. Usted fue el único que pudo haber firmado el certificado de defunción de la señora Faversham, un documento que nunca debió existir, sin presentación formal, sin registro oficial, solo su palabra. El doctor Harrow se movió inquieto, sus dedos apretados contra el brazo de su silla. La señorita Marple no cedió. Usted conocía la verdad, y sin embargo, por el precio adecuado, permitió que la mentira prevaleciera. Le dijo a todos que se ahogó, pero no, ¿verdad? La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras cubriéndolos como una mortaja, pero fue Lady Eugenia quien rompió la quietud, su voz temblorosa mientras hablaba. No puede probar nada de esto. La sonrisa de la señorita Marple era casi imperceptible, pero en ella, no había espacio para la duda. No necesito probar nada. La verdad, como dicen, tiene una forma de emerger cuando el momento es correcto. Pausa breve, sus ojos se trasladaron una vez más a Eleyanena Trente, cuya cara había sido una máscara de culpa y miedo durante todo el proceso. Tono reflexivo. Y tú, señorita Trente, tu historia no es de conspiración sino de miedo. Temías eso que te atrajo y te ató al coronel, un hombre cuyo afecto nunca fue realmente para ti, sino por los secretos que guardaste. Tono de comprensión. Los labios de Eleyanena se separaron, pero no llegaron palabras. La voz de la señorita Marple se suavizó, como si entendiera la profunda agitación dentro de ella. Tono empático. Lo amabas sí, pero le temías más, temías la verdad que te sostenía sobre ti, y así, te quedaste en silencio, incluso cuando cada parte de ti gritaba que hablaras. Pausa significativa. Los ojos de Eleyanena brotaron con lágrimas sin derramarse, pero ella permaneció en silencio, la carga de sus propias elecciones pesando en su mirada. Tono contenido. Y ahora, continuó la señorita Marple, su tono cambiando al volverse hacia la pieza final del rompecabezas, llegamos al verdadero crimen en el corazón de esta red, la muerte del coronel Faversham. Tono firme, su paso nunca fue cuestionado. Natural, dijeron dada su edad y salud, pero ¿qué hay del té? ¿Qué del punto peculiar, amargo que persistía después de su fallecimiento? Entonación inquisitiva. La atención de la habitación se dirigió a Lady Eugenia, cuya mirada se endureció, un velo de miedo cayendo sobre sus rasgos. Tono tenso. Las palabras de la señorita Marple,
cortaron a través de la tensión como una navaja. Pausa breve. Preparaste su té, no, Lady Eugenia, la bebida que selló su destino. Entonación reveladora. El color se drenó del rostro de Lady Eugenia, mientras Miss Marple presionaba aún más, revelando los rastros de digitalis encontrados en la mezcla de té del coronel. Tono acusatorio, un veneno, sutil, mortal, y sin embargo lo eliminaste de tu jardín hace años, ¿no? Un recordatorio, tal vez, de un pasado que preferirías olvidar, pero no podías arriesgarte a que él viviera. La fotografía estaba demasiado cerca de la verdad, y así, lo silenciaste, tal como habías silenciado a tantos antes. Pausa con énfasis emocional. El aliento de Lady Eugenia se aceleró, pero la señorita Marple no había terminado. Tono intenso, y luego, agregó, casi como una ocurrencia tardía, está la fotografía nuevamente, aquella que pensaste que habías destruido, pero te perdiste un detalle, un reflejo, un segundo sombrero, asomando desde la ventana, el mismo sombrero que llevaste al almuerzo del magistrado que cancelaste, el sombrero que afirmaste estaba en el sur de Francia. Tono revelador y firme. El silencio fue ensordecedor cuando los ojos de Lady Eugenia parpadearon con pánico. Pausa. Estabas aquí, Lady Eugenia. Siempre estuviste aquí al acecho en el fondo, y ese es el detalle que te desenmascaró. Entonación definitiva. La verdad se había desenredado lenta pero seguramente, y ahora parada ante ellos, estaba la mujer que lo había orquestado todo. Tono grave. Cuando llegaron los oficiales fue rápido, demasiado rápido para que Lady Eugenia resistiera, aunque no ofreció protesta cuando se leyeron los cargos. Pausa breve. La habitación ahora estaba vacía de cualquier ilusión, salvo la fotografía que lo había comenzado todo, descansando en silencio sobre la mesa, un símbolo de las mentiras que los habían atado a todos, y un testimonio del precio del silencio. Tono solemne. El aire en la habitación se volvió más espeso, casi sofocante, mientras los ojos de la señorita Marple se demoraban en Lady Eugenia, el peso de la verdad colgando en el aire entre ellas. Tono tenso. La tensión silenciosa se hizo añicos cuando la voz del inspector atravesó la quietud, afilada y formal, pero con una corriente subterránea de algo más oscuro. Tono bajo e incisivo. ¿Algo que decir?, preguntó, su mirada inflexible. Pausa breve. Eugenia, antes el epítome de la compostura, ahora vaciló. Sus manos se apretaron firmemente en su regazo, su mirada parpadeando hacia la señorita Marple, su rostro de repente desprovisto de la arrogancia habitual. Tono vulnerable. Por primera vez, no había una sonrisa, ni superioridad engreída, solo la incredulidad, como si el mundo que hubiera construido tan cuidadosamente se hubiera roto debajo de ella. Pausa con énfasis emocional. Pensé que la había enterrado, murmuró, su voz llena de algo parecido a la derrota, pero ella se negó a permanecer enterrada. Entonación quebrada. Las palabras colgaron en el aire, como una confesión que reconocía el peso muerto de años de engaño, que finalmente habían salido a la luz, negándose a ser silenciados por más tiempo. Tono reflexivo afuera. El viento susurraba a través de la extensa finca, su escalofrío reflejando la finalidad del momento. Tono melancólico. La grandeza de Lady Eugenia se había ido, no con la dramática caída de un gran imperio, sino con el colapso silencioso de una mujer que había vivido demasiado tiempo tras una máscara de mentiras. Entonación pausada. Frente a ella la mirada de la señorita Marple era inquebrantable, un toque de algo casi compasivo en su constante observación. Tono suave y firme. Había conocido a mujeres como Lady Eugenia, orgullosas, seguras de sí mismas, envueltas en la protección de su estatus y privilegio,
ciegas ante la inevitabilidad de la verdad. Tono crítico, luego reflexivo. Sin embargo, aquí en esta sala, donde las mentiras habían sido desnudadas capa a capa, la verdad era implacable. Pausa fue un desentrañamiento lento, pero había llegado con una finalidad sofocante. Tono firme. Lady Eugenia permaneció quieta mientras el inspector leía los cargos en voz alta: conspiración, fraude y asesinato. Su única respuesta fue apenas perceptible, los últimos restos de su dignidad desmoronándose en polvo. Pausa, se acabó. Tono final, firme. Mientras tanto, el destino del Dr. Harrow no fue sellado con una confrontación dramática, sino con la tranquila rendición de un hombre que había esperado este ajuste de cuentas. Tono resignado. A la mañana siguiente, cuando el inspector llegó para llevarlo, no hubo pelea, ninguna protesta de último minuto, solo un hombre resignado a su destino, el temblor de sus manos traicionando los años de culpa, y el peso de su silencio. Entonación melancólica. Nunca quise hacerlo, murmuró, su voz apenas un susurro, como si intentara justificar los años de complicidad. Tono arrepentido. La señorita Marple, siempre la observadora aguda, notó el temblor en su voz, las grietas en la fachada que se había mantenido unida por tanto tiempo. Tono firme y suave. No hablaste, dijo suavemente, pero tus manos han estado diciendo la verdad todo el tiempo. Tono claro y humano. Los hombros del médico se desplomaron, y con un paso lento y reacio, fue llevado. Su comportamiento profesional desapareció por completo. Pausa. Era una partida tranquila, casi imperceptible, sin reporteros, sin gestos dramáticos, solo el leve e inevitable sonido de la verdad desplegándose. Tono solemne. Pasaron los días, y la señorita Marple se sentó con Clara, compartiendo una taza de té en su salón. La tranquilidad del momento era extrañamente relajante en medio de la turbulencia del pasado. Tono cálido. Fue Clara quien abrió la carta, sus manos temblando mientras leía en voz alta el párrafo final. Pausa breve. Una mujer que coincide con la descripción de la señora Faversham. Había sido admitida en un hogar de cuidado en 1911 bajo el nombre de Eliza Trent, donde había vivido en paz hasta su muerte en 1935, entonación suave y emocional. La voz de Clara vaciló, y la señorita Marple, como siempre, permaneció en silencio por un largo momento, permitiendo que el peso de la verdad se asentara entre ellas. Pausa reflexiva. Debe haber creído que era el camino más amable a seguir, dijo finalmente la señorita Marple, su voz gentil pero firme, tono humano y compasivo. Los ojos de Clara brillaban con el peso de las lágrimas no derramadas. Tono emocional. Estaba viva todos estos años, susurró Clara, y nunca lo supe. Entonación quebrada. La señorita Marple, con su tranquila sabiduría, no ofreció grandes consuelos, solo la presencia constante de alguien que entendía que algunas verdades nunca fueron fáciles, pero siempre necesarias. Pausa. Fue este momento, esta revelación final, lo que le permitió a Clara el espacio para llorar, no por la pérdida de su madre, sino por los años robados por el silencio y las mentiras. Tono emotivo y liberador. Cuando llegó la visita final a Faversham Manor, Clara se quedó sola en el jardín, el césped cubierto que se extendía delante de ella. Tono pausado. El conservatorio revestido de hiedra se alzaba en la distancia, un testigo silencioso de los años de dolor, traición y secretos. Tono nostálgico, pero cuando Clara estaba allí, algo se había movido dentro de ella. El pasado, aunque implacable, finalmente había arrojado algo que rara vez ofrecía el cierre. Tono final. Con esperanza, a medida que la finca cambió de manos, y la última de sus paredes embrujadas se derrumbó, Clara sabía que el peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se podía asentar, porque la verdad había sido expuesta, y con ella,
El sacrificio tranquilo y tácito de su madre se había entendido por fin. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave clic del sobre de la carta cuando Clara lo selló. El pasado había sido enterrado, y con él, había comenzado un nuevo capítulo. La habitación, ahora extrañamente quieta, era la misma, pero de alguna manera diferente. Las sillas, que una vez se habían dispuesto en filas ordenadas frente a la fotografía, esa que había capturado la sombra persistente de un pasado demasiado poco dispuesto a morir, parecían ahora disminuidas, casi insignificantes. La ventana a través de la cual esa misma imagen había sido enmarcada, una vez inquietante, ahora se sentía más pequeña, más ordinaria, su misterio se había desvanecido, como los bordes de la fotografía que Clara había observado durante incontables horas. Sus dedos, temblando muy ligeramente, recorrieron los bordes desgastados de la imagen, ahora arrugada y con esquinas dobladas por el peso de su escrutinio. Hacía mucho que había memorizado cada detalle, y aún así, no podía escapar de la atracción de esa ventana, ese recordatorio fantasmal de la vida que alguna vez fue, pero hoy la dobló con cuidado, metiéndola en el bolsillo de su abrigo sin una segunda mirada. Ya no necesitaba ver la cara de su madre enmarcada en ese reflejo silencioso y triste. El peso había comenzado a cambiar, lo que importaba ahora no era la sombra del pasado, ni las cosas que le habían sido robadas, lo que importaba era lo que se había descubierto, la verdad esa que había estado esperando pacientemente salir a la superficie. Ella inhaló profundamente, sintiendo el aire frío contra su piel, los pastos largos afuera balanceándose suavemente en el viento. Fue un momento tranquilo de liberación, del tipo que llega solo cuando finalmente puedes aceptar las cosas que no pudiste cambiar. Clara se giró desde el conservatorio, sus pasos firmes, el peso del pasado ya no la aplastaba con la misma intensidad. Nunca había estado esperando realmente ser resuelto, simplemente había estado esperando a alguien lo suficientemente valiente como para confrontarlo, cara a cara, con lo que había estado enterrado durante tanto tiempo. ¿Sabes? Siempre pensé que Lady Eugenia era un poco demasiado refinada para su propio bien, comentó la señora Weatherby mientras se hundía en su sillón favorito, un brillo de conocimiento en sus ojos. Sin embargo, un asesinato, uno no lo espera de alguien que solía donar morro al bazar de la iglesia. La señorita Marple, la observadora siempre diligente, agitó su té lentamente, casi distraídamente, como si la conversación fuera simplemente una extensión de sus pensamientos. Vanidad, querida, respondió suavemente, su voz estable, y un toque de desesperación. Es algo poderoso cuando alguien no puede soportar ser olvidado. La señora Weatherby levantó una ceja, pero no dijo nada. En cambio, se sirvió más té, el silencio entre ellas extendiéndose cómodamente. Verás, continuó la señorita Marple, su tono cambiando ligeramente, nunca fueron los grandes engaños los que la delataron, no los registros falsificados, ni siquiera el disfraz elaborado, fue el más pequeño de los detalles, el sombrero, el broche, la ligera curva en un reflejo, un fallo único e imperceptible que, una vez notado, se convirtió en la clave de todo. La señora Weatherby parpadeó, sin comprender al principio, pero la comprensión la alcanzó cuando las palabras de la señorita Marple se asentaron en el aire entre ellas. El doctor, reflexionó la señorita Marple, responderá por su parte, aunque sospecho que comenzó con buenas intenciones. El problema es que las buenas intenciones envejecen mal cuando se apuntalan con cobardía y miedo. Las dos mujeres se sentaron en silencio por un momento, el tic-tac del viejo reloj en la esquina sirviendo como un recordatorio constante del paso del tiempo. Supongo que siempre saldría a la luz, dijo la señora Weatherby, rompiendo el silencio por fin. La señorita Marple
sin embargo estaba menos segura. Sorbió su té, con los ojos distantes, sus pensamientos centrados en algo más profundo. No, dijo pensativamente, casi para sí misma, muchas de esas cosas no lo hacen, pero esta sí lo hizo, porque una joven hizo una pregunta que nadie más se atrevió a hacer, y porque alguien, tontamente se ocultó detrás de una fotografía. Su mirada parpadeó brevemente hacia la ventana, su mente ya en otro lugar. Vanidad, dijo en voz baja, como sabes, rara vez le gusta ser olvidada, ni siquiera en las sombras. La señorita Marple se levantó entonces, sus movimientos deliberados mientras se acercaba a la ventana, sus ojos rastreando la tranquila escena cotidiana que se desplegaba afuera. Los niños jugaban a lo lejos, su risa despreocupada flotando en el viento. El perro del vicario, como de costumbre, causaba una conmoción al borde del verde, mientras el zumbido de la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero la señorita Marple sabía mejor. La verdad había salido a la luz, no con un florecimiento dramático o declaraciones altisonantes, sino a través de la persistencia tranquila, y de los pequeños detalles, a veces pasados por alto, y al final, fueron esos mismos detalles los que habían desentrañado el misterio, pieza por pieza, hasta que finalmente, se conoció el peso completo del pasado. El pueblo era pacífico, pero bajo su exterior tranquilo yacía un caos silencioso casi imperceptible. La gente siempre piensa que sus grandes secretos están a salvo, reflexionó la señorita Marple suavemente, su voz como una brisa que agitaba el silencio a su alrededor. Cierran la verdad en áticos, entierran los cuerpos en los ríos, y hacen todo lo posible para alterar el pasado, pero nunca son las grandes mentiras las que los atrapan, querida, siempre son las cosas pequeñas. La señora Weatherby se detuvo en su costura, levantando una ceja ante las palabras de la anciana, su curiosidad despertándose. «¿Cosas pequeñas?», preguntó ella, intrigada. Los ojos de la señorita Marple brillaban con un rayo de travesura y conocimiento, una sabiduría tranquila que sólo podía provenir de años de observar el mundo a través de una lente de verdad y de locura humana. «Sí, siempre son las cosas pequeñas», dijo, inclinándose hacia adelante, su voz suave pero firme, como un alfiler de sombrero fuera de lugar, o un broche que no está donde debería, o incluso una fotografía que alguien pensó que había tirado. Suspiró con cierto cariño, como si pudiera oír los ecos de esos momentos olvidados. Gracias a Dios que lo hacen. Después de todo, ¿dónde estaría la justicia sin un toque de vanidad? La señora Weatherby se rió entre dientes, un sonido bajo y cómplice que pareció danzar en el aire. Afuera, el pueblo de Saint Mary continuaba, felizmente inconsciente del cuento oscuro que había atravesado sus setos, ahora descubierto, comprendido, y finalmente cerrado. Sin embargo, la señorita Marple sabía más que la mayoría. A veces, los misterios más profundos no se trataban de quién había cometido el crimen, sino de por qué alguien creía que podía ocultar la verdad para siempre. En este caso, no era un cuerpo lo que había emergido, sino una fotografía, una imagen única que, una vez desenterrada, desató décadas de engaños y secretos familiares velados. El legado de la vanidad, del silencio, se había construido cuidadosamente con el tiempo, pero una sola fotografía lo había destruido. La voz de la señorita Marple llevaba el peso de los años cuando recordó: el mal no siempre lleva la máscara de un villano, no, a menudo se esconde detrás de las sonrisas más bonitas, detrás de los modales más pulidos, y detrás de las pequeñas mentiras inofensivas que nos decimos a nosotros mismos. Pero, como he aprendido, siempre son las pequeñas cosas las que exponen la verdad. Un broche fuera de lugar, un sombrero que no encaja, un recuerdo a medias borrado por el tiempo.
Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran como polvo antes de una tormenta. La verdad no grita, continuó suavemente, casi para sí misma. Espera, pacientemente, a alguien lo suficientemente agudo y valiente como para notarla. Clara, de pie en el silencio del conservatorio, sintió el peso de esas palabras más profundamente que nadie en esa habitación. En su búsqueda de la verdad, había descubierto un legado de mentiras, no solo sobre su madre, sino sobre una familia que había escondido sus secretos más oscuros detrás de muros de silencio. Se había hecho justicia, pero no sin costo. Algunas heridas no podían ser reparadas, no del todo. Clara nunca llegó a conocer a su madre, y sin embargo, a través de la búsqueda fría e implacable de la verdad, finalmente conoció a la mujer que solo había llorado. Ahora comprendía la profundidad del misterio, y en esa comprensión, había un tipo extraño de paz, una paz que no buscaba venganza, sino que abrazaba la dolorosa claridad de la verdad. Si no hubiera tropezado con aquella vieja fotografía, la que insinuaba, silenciosamente, una mentira enterrada en el pasado de su familia, habría seguido la verdad, sin importar el precio, o éste habría dejado el pasado descansar en su tumba silenciosa. La pregunta colgaba en el aire, tácita pero presente, invitando a una reflexión que resonaría mucho más allá de las paredes de aquella habitación. ¿Qué opinas de la deducción de la señorita Marple? ¿Sospechaste de Lady Eugenia, o te dejaste llevar por la enredada red de los falsos indicios? Comparte tus teorías, tus pensamientos y tus emociones en los comentarios aquí abajo. Desenterremos este misterio juntos. No olvides suscribirte para más de estos cuentos atemporales, y compartirlos con otros amantes del misterio. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas historias, y estamos profundamente agradecidos por cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos. Las aldeas más tranquilas, a menudo esconden los secretos más profundos.